Señores magistrados, servidores judiciales, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del mes de octubre. En esta ocasión tenemos el tema, el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial y sus variaciones en el tiempo, a cargo de la doctora Rocío Isabel Fernández Llávar, jueza especializada de trabajo. Le damos la bienvenida y nuestro aprecio. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Señor presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, señores magistrados y personal jurisdiccional y administrativos presentes, agradeciendo la gentil invitación del doctor Eloy Cupe Cancina, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados. En este acto voy a disertar sobre el tema, el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial y sus variaciones en el tiempo. Empezamos con lo que son los antecedentes y generalidades. La Constitución de 1979 dedicó todo un capítulo entero a la familia y el reconocimiento de sus derechos. Se estableció por primera vez el deber del Estado y de la sociedad de proteger a la familia, así como también se incorporó por primera vez a las uniones de hechos, llamadas concubinatos, reconociéndoles como una fuente de familia, al igual que el matrimonio. Del mismo modo, esta Constitución de 1979 reconoció o equiparó la igualdad entre los hombres y las mujeres. Del mismo modo, también reconoció por primera vez la igualdad entre los hijos. Es decir, igualó a los hijos legítimos, aquellos que habían nacido dentro del matrimonio, con los hijos ilegítimos que habían nacido fuera del matrimonio. Es decir, estableció por primera vez esta Constitución de 1979 la igualdad entre los hijos. Mientras que la Constitución Política del Estado de 1993 solo hace referencia a la familia en un artículo, en su artículo 4. Como dijimos, a diferencia de la Constitución de 1979, que contempló todo un capítulo entero dedicado a la familia y el reconocimiento de sus derechos, nuestra actual Constitución de 1973 solo hace referencia a la familia en un artículo, en su artículo 4, donde precisamente señala que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven al matrimonio. Es decir, que a nivel constitucional el Estado peruano reconoce y da prioridad como principal fuente de la familia al matrimonio. Claro, sin desconocer también a las uniones de hecho, pero prioriza como una fuente de familia al matrimonio. Bajo la vigencia de la Carta de 1979, se promulgó el Código Civil de 1984, el cual dedica todo el libro tercero al derecho de familia. Y esto se refiere que la regulación jurídica de la familia permite la consolidación y el fortalecimiento en armonía con los principios y normas que establece la Constitución Política del Perú. Dentro de este libro del Código Civil dedicado, el libro número 3 dedicado al derecho de familia, este Código Civil le dedica aproximadamente 100 artículos al matrimonio y sus efectos, mientras que a las uniones de hecho solamente las regula en un solo artículo, el artículo 326, existiendo aún una diferencia entre ambas. Tanto en la Constitución de 1979, la Constitución Política del Estado de 1993 y el Código Civil de 1984 promulgan la relación matrimonial como el más valioso origen de la familia. Sin embargo, esta vocación perpetua del matrimonio en los últimos años ha venido decreciendo por diferentes motivos, ya sean por la violencia familiar, por la infidelidad, por el desarrollo informático y tecnológico, por el ingreso de la mujer al ámbito laboral, por el consumo de alcohol, etc. Esto ha hecho de que los valores y la vocación perpetua del matrimonio vaya decreciendo poco a poco y ha dado origen a la formación de nuevos tipos de familia. Dentro de ellos, a su vez, ha creado nuevos problemas, tanto sociales como jurídicos. Precisamente uno de estos inconvenientes, entre comillas, podríamos llamar a las relaciones extramatrimoniales que justamente procrean a los hijos extramatrimoniales, los cuales en algunos casos han sido reconocidos de mutuo propio por sus progenitores
y en otros casos necesariamente han tenido que recurrir al órgano jurisdiccional a efectos de que puedan hacer valer sus derechos y ser reconocidos como hijos extramatrimoniales, lo cual a lo largo de estas épocas, de estos años, ha venido presentando una serie de modificaciones. Entramos a la filiación. ¿Qué es la filiación? La filiación, en un sentido estricto y corto en cuanto a su concepto, podemos decir que la filiación es el vínculo determinado por la procreación entre progenitores e hijos. Esto tiene antecedentes muy remotos, ¿no? Y tanto en la doctrina y la legislación tradicional se sabe que existían dos tipos de categorías en cuanto a los hijos legítimos, aquellos que nacieron dentro del matrimonio, o también llamados los hijos legitimados, que eran aquellos nacidos fuera del matrimonio. Esta diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos también ha continuado en el Código Civil de 1952, que esto a su vez ha acentuado más el contraste entre los hijos legítimos con respecto a estos últimos, a los ilegítimos. A su vez los subclasificaba en hijos naturales y en hijos no naturales. Con ello incrementaba aún más la diferencia entre la categoría jurídica de hijos. Por su parte, el Código Civil de 1936 también mantuvo esta diferencia entre los hijos hasta la dación de la Constitución de 1979, como señalamos que esta Constitución de 1979 por primera vez estableció la igualdad entre los hijos. Y lo más importante es que no solamente estableció la diferencia o la igualdad entre los hijos, sino que prohibió que entre hijos ilegítimos se haga mención a la naturaleza jurídica de su filiación. Es decir, estaba prohibido, por ejemplo, consignar en una partida de nacimiento que Juan Pérez sea un hijo ilegítimo, como sí anteriormente se daba con la vigencia del Código de 1936. A partir del año de 1979, con nuestra nueva Constitución, se prohibió este tipo de consignaciones. Así también la Constitución Política del Perú de 1993, si bien es cierto en su artículo 4, que es el artículo único que reconoce y establece, regula a la familia, sin embargo también en su artículo 6 hace referencia a los hijos, donde señala que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Y está prohibida también toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. Con esto sigue la misma tónica que reconocía la Constitución de 1979. Estaba prohibido cualquier tipo de mención sobre la naturaleza de la filiación y en cualquier tipo de documento de los hijos. Sin embargo, el Código Civil de 1984, que es el que nos regula hasta ahora, todavía inserta la figura de hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos adoptivos, hijos alimentistas. Como lo señala el autor Peralta Andía, en lo que voy a mencionar expresamente lo que él indica, cuando se pensaba que la discriminación entre los hijos ya había desaparecido con las dos últimas cartas magnas de la de 1979 y la de 1993 dictadas en nuestro país, los legisladores del Código Civil de 1984 introducieron nuevas categorías de hijos: hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos adoptivos, alimentistas e incluso además ahora los hijos provenientes de las técnicas de reproducción humana asistida, lo cual atenta pues lo prescrito en nuestra carta, en nuestra ley fundamental, en nuestras cartas magnas, porque se continúa diferenciando a los hijos. Entonces se va contra la Constitución, que dice que todos los hijos son iguales. Sin embargo, nuestro Código Civil habla de diferentes tipos de hijos: hijos matrimoniales, hijos adoptivos, hijos alimentistas, incluso, como les decía, los hijos provenientes de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces vemos de que efectivamente en el transcurrir de nuestros días no existe aún la igualdad plena entre los hijos. Entrando ya al tema de la filiación extramatrimonial, como mencionaba, existe aún una diferenciación en cuanto a la naturaleza jurídica o categoría de los hijos, sean estos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, etc.
Lo que vamos a centrarnos es en los hijos nacidos fuera del matrimonio, sin importar la condición legal de los padres, sean estos casados, divorciados, solteros, convivientes. Y considerando que nuestro artículo 386 del Código Civil señala que el hijo matrimonial es el que ha sido concebido y nacido fuera del matrimonio. Ahora también debemos tener presente que los hijos extramatrimoniales, dada la condición que tienen, en muchos casos han sido víctimas de discriminación. No solamente por sus propios padres que no los quieren reconocer, sino también por la misma sociedad, por el Estado mismo. No obstante que a nivel constitucional se proclama la igualdad entre los hijos, sin embargo, estos deberes y derechos en la realidad cotidiana no se dan continuamente, no se dan, porque previamente los hijos extramatrimoniales tienen que recurrir a un proceso judicial a efectos de ser reconocidos como hijos de determinada persona y recién ahí poder hacer uso de sus derechos que les corresponde. Situación que en algunos casos ha resultado demasiado tardía este reconocimiento de derechos por los hijos extramatrimoniales. Ahora, respecto a los antecedentes regulados del proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, tenemos a decir del reconocido autor y profesor de prestigiosas universidades en la Facultad de Derecho, Enrique Barzi Rospigliosi, él señala expresamente y se refiere, dice, la inquietud por la modernización y remozamiento de la filiación fue preocupación de siempre. El Código Civil de 1984 no previó los avances biocientíficos regulándose un sistema desfasado con la realidad. Perduró durante los años sin hacer caso de las necesidades poblacionales, llevando a un estado de fosilización al derecho de filiación. Afirmación que es compartida por la expositora, ya que efectivamente nuestra norma sustantiva señalaba expresamente en el artículo 402 del Código Civil los únicos supuestos por los cuales se podía declarar la paternidad extramatrimonial de una persona. Era un ámbito cerrado, como podemos ver a continuación, que el artículo 402 del Código Civil nos señala que cuáles eran los únicos supuestos por los cuales el juez podía declarar la paternidad judicial de una persona. Dentro de ellas era uno, cuando exista un documento indubitable del padre que lo admita. Esto, por ejemplo, en el caso de que alguien en un testamento reconozca dar determinada herencia a una persona reconociéndolo como hijo. O una declaración jurada donde el padre diga, esta persona es mi hija. Solamente cuando había un documento, un escrito indubitable del padre que admita ser el padre, podía declararse la paternidad. Otro caso era cuando el hijo que se halla hasta un año antes de la demanda en posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobados por actos directos del padre o de su familia. Esto significaba que el padre podría no reconocer a su hijo durante mucho tiempo, pero sin embargo iba al colegio, le daba una propina delante de todos, o iba y le daba algunos víveres en su casa y hacía que se haya, hasta un año antes de interponer la demanda de reconocimiento de paternidad, que haya actos directos que demuestren de que era su padre, actos que debían ser debidamente comprobados. Otro caso era cuando el presunto padre hubiera convivido con la madre en la época de la concepción. Esto es también de que en la época de que haya sido concebido este hijo matrimonial, necesariamente tendría que haber los padres haber convivido en la época de la concepción, y para esto debería de estar debidamente acreditado, lo cual muchas veces resultaba imposible. Otro supuesto era en los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. En estos casos, antiguamente sobre todo, habían los raptos muchas veces entre enamorados o muchas veces entre personas desconocidas, y si se procreaba, se mantenía relaciones sexuales, se procreaba en esa época, debidamente comprobada, en casos de un rapto, una retención violenta de una mujer, tendría que coincidir con la época de la concepción y que también esté debidamente acreditada para que esto pueda dar origen a que el juez declare la paternidad del hijo extramatrimonial. De lo contrario, tampoco no procedía.
Y otro caso era que en caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en la época contemporánea con la concepción. Esto es, de que haya una pareja con una promesa de matrimonio haya mantenido relaciones sexuales en la época de la concepción, que también debía de ser debidamente acreditada, que muchas veces resultaba muy difícil. Entonces, solo en estos casos, el juez estaba facultado para poder declarar la paternidad extramatrimonial de una persona. Es recién, después de 15 años, con la dación de la ley 27048 del 6 de enero de 1999, que se modifica el Código Civil y específicamente el artículo 402, al que se le adiciona el inciso 6, en la cual se precisa que la declaración de paternidad extramatrimonial también procedía cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba del ADN o de algunas otras pruebas científicas o genéticas con igual o mayor grado de certeza, ¿no? Es así que después de mucho tiempo, recién al Perú ingresa este nuevo supuesto que constituye un gran avance, constituye un gran hito dentro de la regulación de la paternidad, porque ahora sí ya se permitía que a través de la realización de la prueba científica del ADN podría declararse la paternidad. Y también se menciona en esta modificación de que el juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado esta prueba del ADN. Eso significa que los artículos que analizamos anteriormente en el artículo 400, los supuestos que se analizó en el artículo 402 de el rapto de la mujer, cuando haya un escrito indubitable, que la mujer haya convivido con el hombre en la época de concepción, todos estos supuestos quedan sin efecto si a través de la prueba del ADN o de otras pruebas científicas o genéticas con igual o mayor grado de certeza arrojen un resultado positivo de que tal persona es padre biológico de un niño o una niña o una persona mayor de edad. Han pasado todavía 15 años para que en el año 1999 pueda incluirse dentro de la legislación nacional el ingreso de la prueba del ADN a nuestra legislación civil. Sin embargo, si bien es cierto, esta inclusión de la prueba del ADN en nuestra legislación civil ha constituido un hito que ha favorecido mucho nuestra legislación, sin embargo, si el presunto padre, o sea, el demandado, se negaba por segunda vez a practicarse la prueba científica del ADN simplemente porque no quería o porque, bueno, muchas veces porque era casado y tenía problemas con su familia, o por distintos motivos, no quería someterse a un segundo llamado, un segundo mandato del juez a practicarse la prueba del ADN, el juez estaba solamente facultado para evaluar su negativa, por qué motivos él no quería someterse a la prueba del ADN, y en base a su valoración, o sea, la valoración que hacía el juez, y en base a algunas otras pruebas que pues tenían menor valor que una prueba científica del ADN, a que pueda tomar una decisión el juez. Y solamente podía hacerlo tenía dos opciones. Uno era declarar la paternidad del hijo extramatrimonial. Esto lo podía hacer en los casos que, por ejemplo, hay una prueba, un testamento donde un determinado hombre dice, él reconozco que es mi hijo, que ha sucedido muy poquísimas veces, ¿no? Entonces, declaraba en ese tipo la paternidad y sobre todo, dice, en base a la valoración que el juez lo daba. Se le daba una facultad omnipotente al juez en estos casos de poder resolver sobre la paternidad extramatrimonial. Y lo peor, en el segundo supuesto, declarar al hijo como alimentista era totalmente perjudicial para este hijo extramatrimonial, por cuanto al declararlo como hijo alimentista, este hijo solamente tenía opción de poder reclamar una pensión de alimentos y solo hasta cumplir los 18 años. El amparo legal solamente se estaba facultado hasta que él adquiriera la mayoría de edad. Una vez que él cumplía los 18 años, simplemente quedaba desamparado legalmente y ya no podía heredar, no podía seguir percibiendo ninguna pensión. Es totalmente perjudicial para
el hijo extramatrimonial. Sin embargo, este articulado solamente le facultaba al juez estas dos opciones. Ahora, el ADN, si bien es cierto, como decía, constituyó un gran avance en nuestra legislación, su incorporación a la normativa civil, no era una prueba científica fácilmente empleada ni por los operadores de justicia, ni por los mismos hijos extramatrimoniales, ni por los abogados, ni por las madres de estos hijos extramatrimoniales, que en su mayoría eran menores de edad, por diferentes motivos. Uno, por falta de difusión de este tema del ADN, otro por aspectos culturales, por aspectos religiosos, o también por los costos, porque en aquella época los costos eran muy elevados de pagar una prueba del ADN. Ahora, felizmente, se han reducido significativamente los costos, es más accesible practicarse una prueba de ADN. Inclusive, ahora se cuenta con el laboratorio del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que se realiza cuando se solicita un auxilio judicial en forma gratuita para las personas de pocos recursos económicos. Ahora, en base al artículo 402, inciso 6 del Código Civil, que incorporaba la prueba del ADN como un supuesto más para poder declarar la paternidad extrajudicial, estos procesos eran tramitados ante los juzgados mixtos y hoy los llamados juzgados de familia en un proceso de conocimiento, que como sabemos era un proceso lato, un proceso que demoraba demasiado, en la cual se propiciaba una dilación de procesos, se presentaban tachas, excepciones, nulidades, informes orales, e incluso iban en recurso de casación hasta la Corte Suprema. Para que regresen el expediente a su lugar de origen, al juzgado de origen, demoraban 3, 4 años en poder ser devueltos a sus juzgados de origen estos expedientes, sin tener en consideración la urgente necesidad de cautelar en forma urgente el interés superior de los niños y adolescentes y el derecho a su identidad. Luego, ya después de varios años de la modificación del artículo 402, inciso 6 del Código Civil, el 7 de enero de 2005, recién en este año, se promulga ya la ley 28.457, que es la ley que regula el proceso de filiación filiación judicial de paternidad extramatrimonial, que constituyó realmente un hito, la incorporación de esta nueva ley, que fue la primera que materializó lo que es ya un proceso judicial de filiación extramatrimonial. El actual proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, contemplado en la ley 28.457, como dijimos, fue publicada en el diario peruano el 8 de enero del 2005 y vigente desde el día siguiente, fue la primera normativa específica para tratar los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial y modificó prácticamente toda la tramitación que se venía dando con el artículo 402, inciso 6 del Código Civil. Una de las novedades, una de sus primicias que podríamos decir de esta nueva ley fue de que ya los procesos no se tramitaban ante los juzgados mixtos o juzgados de familia, sino que estos ya pasaron a ser tramitados por los juzgados de paz letrados y en un proceso especial, el cual era célere, rápido, sin necesidad de audiencias, ¿no? Y se dejó de lado los procesos de conocimiento y sus consiguientes dilaciones, como decíamos, nulidades, tachas, excepciones, etcétera, que demoraban demasiado los procesos. Así que tampoco, como al ser tramitado en un proceso de paz letrado, ya no recurrían ante la Corte Suprema, sino se tenía ya como segunda y última instancia a los juzgados de familia o a los juzgados mixtos, lo cual constituía que este tipo de procesos sean resueltos con mayor celeridad. Otra novedad, y es tal vez la más importante de esta ley 28.457, es que se prescribió que quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad
puede pedirlo ante el juez de paz letrado, como dijimos, y quien deberá expedir de inmediato un auto con el mandato de declaración de la filiación extramatrimonial demandada. Es decir, una vez presentada la demanda, el juez inmediatamente tenía que sacar un mandato de declaración de filiación extramatrimonial de la parte que había solicitado la demanda. Ante lo cual, lo único que podía hacer el demandado era oponerse a este mandato dentro de los 10 días de haber sido válidamente notificado y sometiéndose, obligándose a realizarse la prueba del ADN. Esa era la única opción que tenía el demandado, que esto ha sido muchas veces cuestionado por algunas personas al decir que se recortaba el derecho de defensa. Sin embargo, en una ponderación de derechos entre los derechos de un menor de edad y los derechos de un adulto, se pondera y se prioriza el derecho de un menor de edad. Es por ello de que esta modificación y esta novedad que ha traído consigo esta ley del 28.457 ha sido sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Si transcurrido el plazo, el oponente, o sea, el demandado, el supuesto padre, no cumpliera con la realización de la prueba científica por causa injustificada, ojo, tiene que ser por una causa injustificada, si él justifica por algún motivo que ha estado enfermo, fuera del país, etcétera, que no ha podido someterse a la realización de la prueba de ADN, no se le considera, no se le puede aplicar esta oposición inmediatamente, ¿no? Tiene que ser una oposición por una causa injustificada. Si es así, la oposición será declarada improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad. Es decir, que se le otorgará inmediatamente al hijo extramatrimonial la paternidad que le corresponde. Si en caso la prueba científica produjera un resultado negativo, o sea, la prueba científica del ADN, la oposición será declarada fundada y el demandante será condenado al pago de costas y costos del proceso por haber hecho una demanda que no correspondía. Y si fuese declarada fundada, es decir, que el resultado de la prueba del ADN tenga una probabilidad de 99.9% de certeza de que Juan Pérez es el padre de Juanito, entonces, en este caso, habiendo un resultado positivo, la oposición será declarada infundada y el mandato se convertirá automáticamente en declaración judicial de paternidad. Y el juez obligará o el juez remitirá el oficio a la municipalidad inscribiendo inmediatamente la paternidad de ese menor de edad en la partida de nacimiento con el nuevo apellido y con el nombre del padre. Sin embargo, una de las situaciones que ha generado retrasos en estos procesos es el hecho de que el costo de la prueba científica era abonado por el demandante, o sea, por el presunto hijo extramatrimonial, que en la mayoría de los casos era representado por sus madres en el momento de la toma de muestras. Esto hacía de que en el momento que recurrían a la audiencia, en el momento que recurrían a la prueba de la toma de las muestras del ADN, era la madre o el hijo extramatrimonial quienes tenían que pagar el costo de la prueba de ADN, y ha hecho que en muchos casos la mayoría de mujeres con pocos ingresos económicos no puedan cubrir este costo. Entonces eso ha permitido que muchos casos de reconocimiento de hijo extramatrimonial queden truncados. Han quedado truncados porque no han podido acceder a ese pago, y lo lamentable era que para que puedan ellos después reclamar otros derechos, como por ejemplo el pago de una pensión alimenticia, previamente debían ser declarados hijos extramatrimoniales. Sin embargo, al no poder pagar el costo del ADN, se quedaban frustrados estos procesos y a su vez quedaban desamparados estos hijos extramatrimoniales. Sin embargo, el año 2011 ha sido un año bastante importante para este tipo de procesos y sobre todo para los hijos extramatrimoniales. Entró en vigencia el 22 de junio de 2011 la ley 29.715, que modificó la ley 28.457. En
el extremo de que quien ahora debía costear el pago de la prueba del ADN es el demandado, es decir, el probable padre en el momento de la toma de muestras. Entonces, recién en el 2011 se ha legislado de que sea el padre o el presunto padre quien deba de realizar el costo de estos pagos, ¿no? Y con esto ha permitido de que se incrementen los procesos para que estos hijos extramatrimoniales puedan hacer valer sus derechos, y a la vez de que procesos que habían quedado truncos también continuaron hasta tener un éxito final. Y en este mismo año, decía que el año 2011 ha sido un año muy importante, porque también en el mes de diciembre, el 27 de diciembre, mediante la ley 29.821, se modificó esta ley 28.457, lo que trajo un importante avance en este tema, ya que permite que al proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial se le pueda acumular como pretensión accesoria la fijación de una pensión alimenticia. Esto ha sido sumamente importante porque el juez, además de expedir un mandato declaratorio de paternidad extramatrimonial, corría traslado de la pretensión de alimentos al demandado, quien, si se consideraba que no era padre, podía oponerse a este mandato declaratorio de paternidad extramatrimonial. En todo caso, someterse a la prueba del ADN y contestar la demanda de alimentos. Si es así, si es que no se oponían a través de la prueba del ADN o no realizaban o no se llegaba a realizar la prueba del ADN, el juez ese mandato lo convertía en una declaración judicial de paternidad. Es decir, declaraba que el demandado es padre del hijo y a su vez expedía una sentencia pronunciándose por el proceso de alimentos. Entonces, esto realmente ha sido muy beneficioso, esta modificatoria ha sido muy positiva, porque ya no se han reducido los procesos, ya no se necesita hacer dos procesos, previamente una de filiación extramatrimonial, obteniendo una sentencia favorable, recién podría recurrirse a hacer un proceso de alimentos, sino que ahora el proceso de alimentos es una pretensión accesoria. En el caso, es fundada el mandato de filiación extramatrimonial, accesoriamente el juez está obligado a fijarle un monto por pensión alimenticia, lo cual realmente ha sido muy beneficioso este año 2011 para estos procesos de filiación extramatrimonial. Y ahora en el año 2017 se publicó la ley 30.628, que también modificó diversos artículos de la ley de paternidad extramatrimonial, siendo una de estas novedades que en la audiencia única se lleva a cabo la toma de la muestra biológica del ADN, lo cual es realizada, como también se hacía antes, con el padre, con la madre y con el hijo. Sin embargo, la novedad en este caso es que si el padre no tiene un domicilio conocido, sea inubicable o haya muerto, se podrá realizar la prueba del ADN al padre, a la madre o a los otros hijos del demandado, de ser el caso. Y esto realmente es un gran avance, por cuanto, ¿qué sucedía? Habían padres que procreaban hijos y se desaparecían. Las mamás no podían ubicarlos porque se iban a otros países, se iban a otras ciudades, o simplemente no asistían a las audiencias, no se oponían al proceso y generaba una serie de dilaciones en el proceso porque no podía tomárseles la prueba del ADN. Sin embargo, con esta modificatoria del 3 de agosto del 2017 se permite que si el demandado no asiste a la audiencia porque no tiene un domicilio conocido, está inubicable o en el caso de que también haya fallecido, en este caso podrá tomarse la prueba del ADN con sus familiares directos, que puede ser el padre, la madre u otros hijos que haya tenido el demandado. Ahora también se permite otro aspecto de relevancia, es que si el demandado no realiza el pago, el demandado asistiendo a la audiencia no realiza el pago de la prueba, también se permite que pueda realizarlo el demandante, es decir, el propio hijo, supuesto hijo, puede pagar la prueba del ADN con la condición de que si sale positivo, tenga un resultado positivo, se le obliga al demandado a devolver el pago
por la realización de la prueba del ADN. Esta última modificatoria del 3 de agosto del 2017 también ha traído consigo la figura del allanamiento a la demanda por parte del demandado, del cual desde que es notificado con la demanda hasta antes de la realización de la prueba biológica del ADN. Este allanamiento del padre biológico, que al ser consciente, entre comillas, diríamos porque esperó todavía un proceso judicial para poder reconocer a su hijo, impide que se transite por todo un proceso judicial con las cargas emocionales, los económicos que trae un proceso judicial, transitar todo ese proceso, cuando al inicio del proceso puede allanarse y reconocer a su hijo extramatrimonial. Esto también es una novedad, aunque en algunos órganos jurisdiccionales se estuvo aceptando este tipo de allanamientos, teniendo en consideración el principio del interés superior del niño. De lo que podemos concluir es de que los avances que se han venido produciendo en nuestro país respecto al proceso judicial de filiación extramatrimonial han sido sumamente positivos en el transcurso de estos años. Para terminar, quiero leer una frase de John Boyne que dice: un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como el ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si tienen en consideración a fin de aclarar algún